Buenos días, Josefina Huelmo. Buenos días, Susana García. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues mira, Josefina, te lanzo a ti la primera cuestión. ¿Podemos hablar propiamente de operaciones de capitalización dentro del convenio? A ver, podemos hablar de operaciones de capitalización dentro del convenio, si bien no todas las operaciones que habitualmente se realizan en un convenio, en un concurso, son operaciones de capitalización. Es decir, hay algunas que son de capitalización y otras que son más de refinanciación de la deuda. Entonces, bueno, es importante realizar esta distinción. Dentro de un convenio, ¿qué contenido podemos encontrar? Pues las clásicas quitas y esperas conjuntamente. Esto es lo que es más conocido a nivel general, pero después también tenemos pues las ofertas de conversión de créditos en acciones, en participaciones o en cuotas sociales, lo que a su vez pues conlleva una serie de modificaciones de aumentos de capital, es decir, operaciones de tipo societario, o bien pues otro tipo de conversiones, por ejemplo, pues a obligaciones convertibles, de créditos subordinados, créditos participativos, enajenaciones de bienes o unidades productivas, de las que ya han hablado anteriormente compañeros como Jesús o Alejo. Cesión de bienes o de derechos a los acreedores, y no todas estas operaciones podemos decir que son de capitalización propiamente dicho, pues la conversión de créditos en acciones, participaciones, la enajenación de bienes con líquido, o sea, con dinero líquido que entra directamente en el activo de la sociedad, pero no las más clásicas de pues, las quitas, las esperas o determinadas refinanciaciones. También a veces que se confunde todo el tema de los acuerdos de refinanciación. Los acuerdos de refinanciación no se llevan a cabo propiamente dentro del convenio, sino que se realizan anteriormente y, tal y como ha comentado Jesús anteriormente, fundamentalmente para intentar sacar adelante la compañía sin tener que acabar en un convenio o en última instancia en una liquidación, que es lo que nadie desea. Entonces, bueno, esto fundamentalmente para ir rápido es lo que se denomina el fresh money, que sí que supone una inyección de liquidez en la empresa, pero que no es propiamente capitalización. Yo creo que diferenciar estos dos tipos de operaciones es importante. De acuerdo, muy bien, Josefina. Susana, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te lanzo la siguiente pregunta. Cuéntame. ¿Tiene la Hacienda Pública algún tipo de privilegio ante el concurso de acreedores? Bueno, para empezar, todos sabemos que la Hacienda Pública siempre tiene privilegios ante la situación que sea, ¿vale? Y no puede ser menos ante el concurso de acreedores. También hay que ver la posición de agencia tributaria. Démonos cuenta que cuando se producen situaciones como la actual, que hay bastantes problemas de liquidez y de solvencia, la agencia tributaria pasa a ser un acreedor más, como el resto de acreedores en un principio. ¿Por qué digo en un principio? Porque luego vamos a ver que sí que tiene ese privilegio. ¿En qué consiste? Pues agencia tributaria viene condicionada principalmente porque representa un tipo de crédito, que es el crédito público, y que este tiene un interés esencial para la satisfacción del interés general. ¿Qué ocurre? Que aquí primero tendríamos que distinguir, y permitirme que haga un repaso muy breve, a los créditos tributarios de carácter concursal, porque según cómo se establezcan va a tener un cobro anterior o posterior. Entonces, primero tenemos los créditos con privilegio especial, que serían aquellos que están garantizados por garantías reales, generalmente la prenda o la hipoteca. Créditos con privilegio general, que aquí distinguimos entre los créditos por retenciones que gozan íntegramente de carácter privilegiado y el resto de créditos tributarios que solo pueden ejercerse hasta el 50% de su importe, los créditos ordinarios y los créditos subordinados, que estos son recargos, intereses, sanciones y créditos no comunicados. ¿Qué ocurre? Que la agencia tributaria, en esta facultad que tiene, puede abstenerse en los procedimientos concursales
por tener un crédito, como os acabo de explicar, de carácter privilegiado. Pero además puede renunciar a su privilegio y suscribir acuerdos o convenios que estén previstos en la ley concursal. En este sentido, tenemos que irnos a los acuerdos singulares, que es realmente el privilegio que tiene la agencia tributaria y que estos vienen enmarcados en el artículo 164 de la Ley General Tributaria. Ya está previsto como un instrumento para facilitar el cobro por parte de la agencia tributaria, pero también para facilitar el pago de las deudas del concursado, de tal manera que se permita asegurar la viabilidad empresarial. Permitidme un momento, que esto del online es lo que tiene, que hay Sin problema. ruidos de última hora. Entonces, lo que os decía es que este acuerdo singular hay que tener muy en cuenta que la agencia tributaria solo va a negociar con aquellas empresas que realmente considere que van a tener una viabilidad, ¿vale? De tal manera que la agencia tributaria incluso ha potenciado el utilizar este tipo de acuerdos singulares y ya se ha convertido prácticamente en el marco general de sus condiciones. ¿Por qué? Porque en este acuerdo singular contiene condiciones y garantías que se estiman necesarias para la mejor recuperación del crédito público. Como se trata de un acuerdo especial, pues por ejemplo se puede firmar distintos tipos de pactos, cláusulas relativas a plazos, periodicidad de pagos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la agencia tributaria puede hacer prácticamente lo que quiera? No, esto tiene unos límites. Tiene unos límites principalmente que están vinculados a la ley concursal y siempre, como he dicho, con el buen fin del procedimiento concursal. Además, es muy importante considerar que en estos pagos no pueden ser más favorables para el deudor que los recogidos en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso concursal. Y además también hay unos límites. Esto sobre todo viene en la instrucción 3/2014 y en estos límites te dice que tienen que ser únicos para cada contribuyente. Es decir, solo puede haber un acuerdo singular por contribuyente. Y además tiene un límite temporal. Entonces, la AT tiene facultad para cerrar un convenio singular y la eficacia que tiene que ser siempre desde la fecha de la sentencia que apruebe el convenio. ¿Vale? Salvo que el juez de lo mercantil decretara otra cosa que no suele ser lo más normal. Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿qué ventajas tiene este acuerdo singular? Bueno, ese acuerdo singular tenéis que pensar que es un acuerdo de espera, que lo que va a permitir es tener un mayor aplazamiento en el pago de los créditos, un tipo de interés menor al monatorio. Ojo, que no puede haber quitas en los pagos a cuenta. Y luego, es muy importante que la empresa que lo suscriba no puede contar con pagos pendientes de créditos contra la masa y deberá estar al corriente de cualquier obligación con la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque si no, es lo que decíamos, se le denotaría que es una empresa que no cumple las condiciones de viabilidad. Un poquito por experiencia os digo que en esta línea es conveniente que se ingrese aproximadamente un 20% del crédito privilegiado antes de la firma del acuerdo singular. Con todo esto, ya tendría agencia tributaria y la empresa un marco, digamos, más privilegiado y con unas condiciones más buenas de negociación que sobre todo está pensado en empresas que, siendo viables, tengan una deuda muy elevada con la hacienda pública. Muy bien, Susana. Pues segunda ronda, Josefina. Te lanzo otra cuestión relacionada con la posibilidad de la existencia de incentivos. ¿Existen incentivos que puedan facilitar la obtención de liquidez para evitar la liquidación de una empresa en concurso? A ver, existen directos e indirectos. El principal incentivo para una capitalización en una situación de concurso es evitar la responsabilidad de los administradores derivada de la insolvencia de la propia sociedad. Es decir, si hay dinero que inyectar en la empresa, los principales interesados en hacerlo son los administradores, sobre todo en aquellos casos en los que pueda haber algún elemento que determine después la declaración de insolvencia o de concurso culpable. Entonces, en estos casos sí que hay un interés muy directo para ello y ya solamente esto es un incentivo claro. Por otro lado, están las entidades financieras que acostumbran a ser las mayores acreedoras que tienen el interés de conseguir el pago
ni que sea parcial de sus créditos, de manera que les interese una refinanciación que permita unos pagos en unos plazos más dilatados, incluso una pequeña quita, etcétera, etcétera. No tenemos que perder de vista que las entidades financieras tienen que provisionar todos aquellos créditos morosos. Por tanto, les interesa sacarlos de sus listados de morosidad o como mínimo disminuir este importe de morosidad que les evita pues, bloquear una parte de su capital en provisiones en el Banco de España. Un tercer incentivo claro es el de la modificación de la clasificación de los créditos. Es decir, está previsto en la ley concursal que determinado dinero, sobre todo en el caso de no tanto del convenio como de las refinanciaciones y respecto de lo que comentaba antes del fresh money, que se pueden otorgar una serie de garantías adicionales, porque evidentemente quien está poniendo dinero bueno en argot concursal, quien está poniendo dinero bueno en una empresa que está en dificultades económicas y que no sabemos si saldrá adelante, algo le tienes que dar para que realice esta inversión en ese momento tan delicado. Entonces, se permite dotar de garantías adicionales a este tipo de financiación y además se modifica en determinados supuestos la calificación de los créditos, que pasan a ser créditos contra la masa, al menos en un 50%, en otros casos créditos ordinarios, cuando normalmente serían créditos subordinados. Y aquí tenemos, por ejemplo, la normativa del Real Decreto Ley 16/20, que modifica la calificación de los créditos que concedan las personas especialmente relacionadas con el deudor durante unos determinados plazos que no van más allá de 2 años. Es decir, es una medida provisional, pero que puede hacer que personas especialmente relacionadas con el deudor, básicamente estamos hablando de familiares, de manera más o menos directa, puedan aportar capital que pueda permitir salvar un pequeño o un gran bache de liquidez de manera inmediata, que permita pues esto, una renegociación, un acuerdo de convenio y que permita que la empresa tire adelante y no haya que plantearse una liquidación. Estos serían básicamente los incentivos que, como veis, bueno, pues algunos son claramente directos y otros más indirectos. Muy bien, Josefina, muchas gracias. Susana, una última pregunta de este bloque. ¿Qué implicaciones tributarias tiene en el impuesto sobre sociedades la declaración del concurso de acreedores? Bueno, vamos a ver, en el impuesto de sociedades yo creo que aquí es muy importante que distingamos dos partes. Por una parte, cómo se ve desde el punto de vista del acreedor y por otra parte, cómo se ve desde el punto de vista del deudor, que evidentemente no van a ver ni a valorar este concurso de acreedores de la misma manera. Vamos a empezar con el acreedor, ¿vale? El acreedor, ¿qué ocurre? Pues se ve de repente en una situación de insolvencia por parte de sus acreedores y entonces debe valorar la pérdida que tiene por deterioro de esos créditos derivados de la insolvencia de los deudores. ¿Y aquí qué se pregunta? Se pregunta si estas pérdidas, que evidentemente le están afectando en su cuenta de resultados, son deducibles, a efectos de que las pueda poner de manifiestos en la base imponible de su impuesto de sociedades. Entonces, aquí es muy importante que atendamos al artículo de la ley del impuesto de sociedades, que es el artículo 13.1, en el que nos dice en qué casos este deterioro de los créditos por insolvencia sí que pueden ser deducibles. Y serán deducibles siempre que cumplan alguna de las siguientes circunstancias que os voy a decir, que no tienen por qué ser todas, ¿eh? Puede ser que hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la aplicación de la obligación. Puede ser que el deudor está declarado en situación de concurso o bien procesado por el delito de alzamiento de bienes. Y las obligaciones se hayan sido reclamadas judicialmente o bien sean objeto de un litigio judicial o un procedimiento arbitral, siempre que en ese tipo de procedimientos lo que se esté hablando es del cobro de esa insolvencia de créditos. Pero incluso a pesar de cumplir estas circunstancias, podemos vernos abocados a que a pesar de eso, sin embargo, estas pérdidas no sean fiscalmente deducibles. ¿En qué casos estaríamos? Pues bien, si estos créditos son adeudados por entidades de derecho público,
no son deducibles, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que también vuelva a versar sobre la existencia o cuantía de la deuda en cuestión. Tampoco se produce esto cuando haya créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido ya la apertura de la fase de liquidación. ¿Vale? Esto es muy importante porque ya sabemos que un poco todas las empresas que manejamos de alguna manera tienen vinculación con otras empresas y aquí habría que estar muy atentos a esta clasificación fiscal de esa pérdida por deterioro. Y por último, tampoco se permiten en estimaciones globales, salvo, como casi todos sabréis, cuando se trata de empresas de reducida dimensión, que sí que se permite una estimación global de lo que es el 1% sobre las deudas existentes siempre a la conclusión del periodo impositivo. Por lo tanto, tendríamos que el acreedor en IS y con las circunstancias que os he comentado sí que puede incluir en su base imponible la pérdida con la consiguiente rebaja del impuesto de sociedades. ¿Pero qué es significativo en el concurso de acreedores? Pues las quitas y esperas, como han comentado el resto de compañeros. ¿Cómo vamos a tributar tributariamente estas quitas en el caso del acreedor? Bueno, pues sí, como se ha visto anteriormente, ya se ha reconocido la partida por deterioro de créditos íntegramente, poco tenemos que hacer ahora. Si no, esa quita que se produce ahora nos va a generar un gasto contable. Gasto contable que se obtiene de la diferencia entre el importe de la deuda antigua y la nueva deuda actualizada. Y que esto normalmente, este gasto contable, lo solemos poner en una cuenta que es la 650 de pérdidas por créditos comerciales incobrables. Y será fiscalmente deducible. Y esta información, además, os aconsejo que es muy importante que la pongáis en memoria porque va a hacer una incidencia en vuestra base imponible y por lo tanto va a tener una repercusión en el impuesto de sociedades con una menor tributación. Por lo tanto, es muy importante que también pongáis esta información en memoria. Como vemos, son principalmente, básicamente para el acreedor las consecuencias tributarias. ¿Qué ocurre con el deudor? El deudor está en otra posición totalmente diferente, diría yo que diametralmente opuesta. ¿Por qué? Pues porque el deudor a priori en su IS no tiene ningún reflejo. Es decir, yo soy un deudor, dejo de pagar mis facturas, el acreedor tiene una pérdida y yo pues no tengo nada. En mi impuesto de sociedades no tiene un reflejo. Cosa muy distinta es cuando ya en el convenio se negocian las quitas. ¿Por qué? Porque aquí la quita, el deudor lo que sí que tiene es un ingreso contable. Un ingreso que se produce por diferencia entre el importe de la deuda antigua y la nueva deuda actualizada. Este ingreso, por hacer referencia con el acreedor, iría en una cuenta 778 de ingresos excepcionales y también debe poner la información en memoria. ¿Pero qué ocurre? Que fiscalmente aquí nos tenemos que ir a un Real Decreto Ley que salió en el año 2014, que es el 4/2014 de 7 de marzo, en el que se adoptaban medidas en materia de refinanciación y reestructuración. Y fiscalmente aquí tiene una connotación muy importante porque determina que el ingreso de esa quita no tributa en sede del deudor en el mismo ejercicio de la adopción del acuerdo, sino que se integra en la base imponible del impuesto a medida que se vayan registrando posteriormente los gastos financieros derivados de esta nueva deuda, esta es de la deuda refinanciada, y siempre hasta el límite del citado ingreso. Y además establece una parte muy importante que es cuando hay elevadas quitas. ¿Qué ocurre cuando tú tienes una quita muy elevada? Pues que entonces puede que ese importe de la quita sea muy superior al total de los futuros gastos financieros pendientes de registrarse, de tal manera que la imputación en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada periodo impositivo respecto a los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda. Es decir, se irá haciendo una imputación del ingreso de manera proporcional al gasto financiero registrado. ¿Qué se pretendía con esto? Pues lógicamente que en un ejercicio cerrado en el que se haya producido una quita muy elevada, no resultara que el deudor se viera abocado a pagar un impuesto de sociedades desmesurado y volviera a tener nuevamente un problema de liquidez o de solvencia, principalmente con la agencia tributaria. ¿Vale? Muy importante también considerar, y de esto hay varias consultas vinculantes al respecto, que este régimen de quitas y esperas, sobre todo en caso del deudor, no es un régimen opcional. Es decir, tiene que venir
el ingreso reflejado en tu impuesto de sociedades, como hemos visto, en función del gasto financiero, sobre todo en el caso de quitas elevadas. Y además, un tema muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta cuando repasamos el impuesto de sociedades, y es que cuando una persona está en concurso, normalmente viene de situaciones bastante negativas y con pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Qué ocurre? Que ya se produce el concurso y resulta que tiene una quita muy elevada, con lo que hemos visto un ingreso muy elevado, a lo mejor por los gastos financieros de ese periodo. Entonces, la limitación para la compensación de bases imponibles negativas no aplica a las rentas correspondientes a quitas y esperas. Es decir, que por esa parte de quitas y esperas no estaría limitada la compensación de bases imponibles negativas. Ojo, pero esto ocurre siempre y cuando haya un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Y dicho acuerdo, además, no puede ser con empresas vinculadas. ¿Vale? Entonces, en este caso, no afectaría esa limitación de bases imponibles negativas, lo que también da un respiro en esa tributación más adecuada para el deudor, que era lo que pretendía un poco el Real Decreto del 2014. Por último, ya visto un poco la posición del acreedor y visto la posición del deudor, y haciendo énfasis sobre todo, como habéis visto, en las quitas, tanto para el deudor como para el acreedor, que en unos casos es un gasto, en el caso del acreedor, y es un ingreso para el deudor, sí que quería haceros mención de que cuando estamos en un grupo fiscal de entidades y hay una de ellas que al cierre del periodo impositivo se encuentra en una situación de concurso, inmediatamente sale del grupo fiscal y, por lo tanto, a esa empresa no se le puede aplicar el régimen de consolidación fiscal, con todas las consecuencias que va a tener, no solo para la empresa que sale, sino para el resto del grupo, en cuanto a bases imponibles negativas, en cuanto a deducciones, etcétera. Bueno, y todo lo que sabéis, que sería casi para otra ponencia más de otro día, ¿vale? Y con esto tendríamos un poco las repercusiones fiscales del concurso de acreedores a nivel tanto de acreedor, deudor y de grupo. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Josefina, por vuestras intervenciones muy aclaratorias. Y pasamos a la siguiente de las ponencias.